En la actualidad, nivel mundial, los modelos matemáticos, específicamente la modelización y modelamiento matemático con el uso de herramientas digitales, son cruciales para determinar caracteres de índole predictivos, comportamiento de situaciones genéricas presentadas en la sociedad en general, por ejemplo, economía, salud y educación. Eso con el fin de bosquejar una respuesta que permita llegar a una toma de decisiones, además de ayudar a elegir las medidas de intervención estratégicas para la prevención y control de posibles menoscabos de cualquier índole que pueda representar un riesgo. La modelación matemática a nivel mundial es fuertemente defendida como metodología de instrucción de ciencias puras o matemáticas. De este modo, los modelos matemáticos cobran relevancia en la toma de decisiones objetivas y eficaces. Eso lo dice Ardila et al 2020, Bravo 2020. Lo podemos entonces, esta cita, ponerla en la parte de lo que hemos hecho sobre modelación matemática en problemas agropecuarios en la clase de cálculo diferencial. Entonces aquí podemos ir a efectivamente cálculo diferencial 1, 2, 3, 4 y ir acá. Bueno, estamos en cálculo, le vamos a clases sobre las clases no de medición ni de ciencia de datos, sino de cálculo para ciencias agrarias, a diferenciación, luego aplicaciones de la derivada, al 7, que es maximizar el área de un corral que tiene adyacente un granero, que es el 7. Ahí corregimos el 8 porque tenemos aquí un problemita de numeración. Entonces aquí en cálculo, alrededor de las clases, en cuanto a cálculo para sistemas agropecuarios, en diferenciación, nos vamos a aplicaciones de la derivada, y ya después aquí minimización del costo de sexta de valores variados. Ese lo ponemos como 8, ese es cambiar nombre, este sería nuestro 8. Y minimizar la energía consumida por un pez, dejémoslo como 9. Aquí 9. Y aquí minimización de cuadrados de resortes, ese sería cambiar nombre, este sería nuestro 10. Y es la aplicación mediante el método de mínimos cuadrados aplicado a una situación de resortes. Ese sería maximizar el área de un corral aledaño a un río, y después mínimos cuadrados resortes, ese sería nuestro 11. Y minimización de la longitud de una cerca, ese sería nuestro 12. Y luego ya el 13, una aplicación sobre ingresos, pues cambiar nombre, ese sería nuestro 13. Y ya el 15 sería el 14 sería uno en economía, sería un 14, uno en economía. Si nos quedaría mejor numerados así: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí sería 11. Se nos fue, este es 11. Y aquí 12, 13 y 14. Y nos vamos para la 7, que es maximizar el área de un corral que tiene adyacente un granero. Y aquí nos vamos a este cuaderno, donde vamos a fundamentar lo que hacemos acá en esta propuesta tan bonita. Entonces aquí bueno, cerramos dividimos acá. Lo que queremos es que cada punto y seguido dejarlo en líneas diferentes. Maximización del área de un corral que es adyacente a un río. Bueno, este era adyacente a un río, que también es el análogo a cuando es adyacente a un granero.
solo que en el granero teníamos una limitante para la longitud Y. Entonces aquí, este es el que tiene adyacente un granero. Entonces aquí, bueno, aquí ponemos es que el tema es maximización del área de un corral que tiene adyacente un granero de una longitud dada. Adyacente un granero de un largo dado, en este caso de un largo de 100 pies, de 100 pies como máximo. Aquí le tenemos el gráfico y justificamos aquí también el método del ensayo-error que estamos construyendo, la función que nos va a permitir acá tener la animación para mostrar el método de ensayo-error para construir el corral. Entonces, que recordemos que la situación es que un granjero tiene 80 pies de malla de alambre con la cual planea encerrar un corral rectangular a un lado de un establo de 100 pies de largo, como se muestra en la figura. El lado a lo largo del establo no necesita valla. ¿Cuáles son las dimensiones del corral que tiene área máxima? Entonces aquí empezamos con la animación que muestra cómo construir ese granero de manera intuitiva o por ensayo-error, probando varios anchos del granero de 10, 25, bueno, de entre 10 a 25 pies para el ancho del granero. Entonces aquí queremos hacer eso. Entonces debemos de ya luego trazar este granero, este corral de largo Y y ancho X, como aparece en la figura 18, y para eso pues le pedimos que trace con plt plot que trace 3 vértices. Entonces que trace este vértice, digámosle vértice A, este B, en realidad, bueno, el vértice A, B, C y D. Entonces que una esos a un gráfico de líneas, los vértices A, entonces lo ponemos a través de una tupla, el vértice B a través de una tupla de Python, es decir, una estructura de datos delimitada por paréntesis, el vértice C y el vértice D. Entonces creamos esas variables A, B, C y D y empezamos a decir, bueno, ¿y cuál es la primera coordenada? Pues esta coordenada va a ser fija. Vamos a empezar en la esquina del granero, entonces en la esquina izquierda del granero, entonces ese es el punto 0, 0. Entonces el punto A va a ser el origen de coordenadas en nuestra simulación. Entonces acá lo ponemos, que ese punto A lo dejamos fijo, va a ser 0,0. Y los demás, bueno, pues el siguiente va a ser, pues aquí le vamos a poner quién va a ser bueno, el ancho lo tenemos aquí. Entonces según el dibujo, la siguiente coordenada, el vértice B, que está acá en la parte inferior izquierda del corral, ese vértice B es de coordenadas 0 en X menos el ancho en Y. Entonces aquí le ponemos 0 en X menos el ancho en Y. Aquí ya le ponemos menos el ancho, ya tenemos AB. Luego el siguiente punto es el punto C, que está a una misma altura que el vértice B, pero ya es largo por coma menos ancho, largo, coma menos ancho. Entonces aquí le ponemos que él es
largo, coma, menos el ancho, y aquí le decimos quién va a ser ese largo. Entonces ese largo, pues recuerden que el largo en esta modelación, ese largo y, era menor o igual que 100 y L era 80, que mide todo el perímetro del corral, menos 2 veces X. Entonces que ese largo del corral es 80 menos 2 veces X. Entonces que Y es igual a 80 menos 2 veces X. Entonces miren por qué. Tenemos que la cantidad de cerca que a utilizar, que es toda la línea azul, es 80, y menos este ancho y menos este otro, o sea, menos 2 veces X me da Y. Entonces Y es efectivamente 80 menos 2X, y aquí se los pones a calcular, que el largo es 80 menos 2 veces el ancho. Entonces ya tienes el largo, y luego de, que es en nuestro corral, y luego de las coordenadas de él son el largo por coma cero, largo coma cero, el largo coma cero, sí. Entonces aquí me quedaría el largo coma cero, largo coma cero. Entonces ya le pedimos que luego divida las coordenadas, las X coords y las Y coords, las dividimos con la función zip aplicada a ese punto A, a ese punto B, a ese punto C y a ese punto D, para separar las abscisas y las ordenadas. Y él cuando las separa, aquí le pones a graficar las X coords contra las Y coords, y lo graficamos en color azul para que se parezca como está en el texto. Entonces color blue, como una cadena de caracteres, es decir, delimitado entre comillas simples. Y aquí ya lo ponemos, miren cómo queda hermoso. Entonces así él me permite, miren que me permite, si yo muevo el ancho, pues se va moviendo el corral. Miren qué belleza, para poderle mostrar a los estudiantes cómo es que podemos construir diferentes corrales. Y aquí, para que él no se mueva en la escala, le decimos plt punto axis igual, y es para que él no se reacomode, nos muestre miren aquí como muestra un corral muy achorizado, y luego un corral más ancho, ya de un ancho de 15, y luego uno de 20. Entonces nos va mostrando como el de 20 tiene un largo de 40. ¿A qué belleza? Le ponemos el grid, plt.grid, que es la red. Entonces aquí es incluir la red o cuadrícula, con numeral para que sea una línea de comentario, y bueno, pues que esa cuadrícula tenga una opacidad alfa igual a 0.4, o sea el 40%. Y bueno, y ahora miren cómo la vemos ya la animación, como queda de bacana. Aquí ya un corral de ancho 15, luego uno de ancho 20. Y este rectángulo de visualización dejarlo solamente entre, no entre menos 50 y 30, sino eso se lo podemos controlar en el eje Y, bueno, pues con plt.axis, pero axis ya no podemos moverle más el rectángulo de visualización, porque ya elegimos que en axis igual. Bueno, pero podríamos graficar en Y. Miremos a ver dónde podríamos cambiarle este rango, ya que se mueve entre menos 50 y 30. ¿En qué parte le podemos cambiar eso dentro de nuestro código de Matplotlib? Pareciera como que no le pudiéramos cambiar eso. Bueno, tengo que revisarlo para cambiarlo mejor, pero ya sí podemos ver esta animación de cómo el estudiante
podemos ver que cuando tiene un ancho de 10, pues entonces el largo va a ser de 60. También podemos darle que pinte el área aquí a un lado. Entonces yo le digo, bueno, pues y calcule el área. Entonces le digo, calcule el área, que es igual a ancho por largo, y que él ponga una leyenda. Entonces con plt.legend, y esa leyenda, pues en este caso sea que nos pinta a un lado el área. Entonces esa puede ser que la pintemos, creo que lo podemos poner al lado para el gráfico azul. Entonces aquí le ponemos label, y le pones entre comillas simples, le dices que vas a poner aquí el área. Aquí le pones punto format y le colocas con esa función format el área, para que él nos diga que ahí va a poner el área. Creo que así ya nos queda bien, y corrámoslo a ver. Entonces así, miren que nos pone el área aquí a un ladito y nos dice hacia el corral, cuando tiene este ancho de 10, pues el área es de 600, pero si es de 15, el área ya es de 750, y si es de un ancho de 20, ya el área es de 800. Y aquí podemos poner que nos ponga el área del corral es los puntos de espacio, nos ponga todo el mensaje. Entonces el área del corral es 600, y aquí cuando lo vaya moviendo ya diciendo, bueno, si el ancho lo muevo, mire que ya el área es de 750, y aquí ya el área es de 800, y aquí volvió a bajar a 750, para que muestre que en 20, para un ancho de 20, el área es mayor. Entonces que así de manera intuitiva el estudiante pueda maximizar o optimizar el área con esta aplicación intuitiva, interactiva, al tener un scroll o deslizador. Entonces aquí le ponemos la cita, aquí le ponemos, entonces aquí le ponemos cita de fundamentación pedagógica. Entonces aquí le ponemos cita de fundamentación pedagógica y didáctica, y le ponemos entonces esa que traíamos, que en la actualidad a nivel mundial, que le ponemos a nivel mundial, los modelos matemáticos, específicamente la modelización o modelamiento matemático con el uso de herramientas digitales, son cruciales para determinar caracteres de índole predictivos, comportamientos de situaciones genéricas presentados en la sociedad en general, por ejemplo, economía, salud y educación, y esto con el fin de bosquejar una respuesta que permita llegar a una toma de decisiones. Además, a elegir las medidas de intervención estratégicas para la prevención y el control de posibles menoscabos de cualquier índole que puedan representar un riesgo en general. Y la modelación matemática a nivel mundial es fuertemente defendida como metodología de instrucción de ciencias puras o matemáticas, y de este modo los modelos matemáticos cobran relevancia en la toma de decisiones objetivas y eficaces. Eso lo dice Ardila et en 2020 y Bravo al en 2020. Aquí le ponemos también de este artículo, pues, de Google Scholar, que nos dé aquí nos quedó que nos dé, eso es de Rocío Ester, que nos dé su norma Zapa. Entonces aquí nos vamos a Google Scholar
y aquí le ponemos Google Scholar y lo buscamos, control V. Ese es el de Rocío. Entonces aquí es revista de docentes de Mamani y Obregón Ramos, y aquí citar le ponemos en Norma Zapa, ponemos la cita en Norma Zapa de este artículo, control V, y le ponemos de dónde lo puedes recuperar. Entonces con un hipervínculo implícito, entonces aquí le decimos es que lo puedes recuperar de acá. Aquí ya es para obtenerlo, y aquí pues bueno, también es para docentes, artículo, view. Bueno, esa ya es la parte donde lo puedes obtener en la red y donde lo puedes bajar. Entonces, docentes, modelación matemática como estrategia didáctica, aquí le ponemos el vínculo y aquí se lo entregamos a las personas para poder fundamentar nuestra práctica con los de ingeniería centrada en la modelación matemática. Entonces aquí está este. Y aquí ya lo dejamos bien organizadito y ya con la cita, y dejamos este artículo también en la carpeta de referentes de esta unidad para cálculo para ingeniería agropecuaria, licenciatura y administración, centrado en modelación matemática. Y seguimos ya con la parte de lectura del libro. Bueno, aquí también ponemos esta parte de referentes, aquí abajo en los referentes del cuaderno, agradecida, aquí en los referentes, y control V, y así nos quedan los referentes que fundamentan este cuaderno. Así ya nos quedó una animación que muestra bien el método de la estudiante Mariana Quiñones de la ingeniería agropecuaria, que nos enseñó este método llamado método de ensayo-error, que es también que es un método que es parte de la ciencia, para poder uno ver para diferentes anchos cuál es el área. Entonces ella nos hizo ese cálculo y con esta didáctica hacemos de que eso que nos lo presentó ya en el tablero lo presentemos de manera animada a través de Python y de una de sus librerías asociadas llamada IPython Widgets para gráficos interactivos. Es decir, que yo pueda tener estos parámetros móviles para poder ver qué pasa cuando muevo el ancho, qué pasa con el área, es decir, que cuando muevo la forma del corral, cómo se mueve el área, cómo se mueve esa área. Aunque aquí yo creo que no lo debemos de poner en equal. Creo que va a ser mejor simplemente restringir el rectángulo de visualización de menos 30 a 10, de menos 30 a 10. Entonces aquí lo ponemos en X, que se mueva de 0 a 100, y de menos 30 a 10 en el eje Y, lo dejamos así fijo. Entonces, y ahora miremos cómo se comporta, vea cómo va cambiando. Entonces aquí ya sé que nos queda más fijo, y aquí le ponemos mejor desde menos 10 para que se nos vea mejor, y se nos vea mejor la parte del corral, la cota izquierda del corral. Y ahí sí ya nos quedó mucho mejor y se queda quietecito. Así nos muestra, vea, cuando el ancho es de 10, el área es 600, cuando el ancho es de 15, el área es 750, cuando es de 20 el área es de 800, y cuando el ancho es de 25 el área es de 750. Por lo tanto, en 20 obtengo la mayor área, es decir, que con una forma de 20 el área será máxima. Eso es lo que queríamos mostrarle en esta parte,
Damos gracias de nuevo a los estudiantes de agropecuaria, entre ellos a Mariana Quiñones, por este método en esta parte de modelación matemática. Bueno, seguimos con la lectura aquí en cuanto a que en el Perú los modelos matemáticos tomaron relevancia en el proceso de aprendizaje y en la formación científica. Cuando dio inicio la pandemia, se hizo necesaria la estimación estadística del número de contagiados, Huamani 2020, y allí la tecnología abordó de manera general los procesos de instrucción de las matemáticas, tanto en las escuelas como en las universidades. Las mismas fueron el medio que establecieron la relación entre los docentes y estudiantes a distancia, pero se desconoce cómo afectó o sigue afectando el uso de los entornos virtuales en el aprendizaje de las matemáticas, debido en parte a esquemas tradicionales de aprendizaje en los cuales la presencialidad es el garante de la intención de aprender del estudiante. Entonces, es excelente, pero todavía nos falta como establecer, cuál fue ese impacto al enseñar de manera virtual durante la pandemia, siendo que los estudiantes su mayor expectativa es aprender matemáticas de manera presencial. Muchas gracias.